Creo que todos aquí conocen la película Zootopia. Pues bien, el juego del que les voy a hablar hoy agarra esa película y le mete tables, alcohol, sustancias no legales, crímenes organizados, asesinatos, sectas, canibalismo y obviamente detectives. De hecho, ahora que lo pienso, Zootopia tiene todo eso, pero solo que aquí no está maquillado para niños. El juego del que les hablo es Backbone, donde somos un mapache detective en una ciudad donde los animales han reemplazado a los humanos. Este juego te lleva de la mano a través de un mundo oscuro, donde nada es lo que parece y cada esquina oculta secretos inquietantes. Así que los furros se me controlan. Wow, no. Para empezar vamos a dar contexto. Backbone es un juego de aventuras y misterio, y la historia sigue a Howard Lotor, un mapache detective que vive en una versión distópica de Vancouver, donde los animales son habitantes de la ciudad, cada uno con su propio rol social y cultural. El juego comienza con un caso simple de una doña que piensa que su marido desaparecido la está engañando, pero esto rápidamente se convierte en algo mucho más grande y oscuro, poniendo a Howard en medio de una red de secretos y corrupción. Y el caso de la desaparición lleva a Howard a adentrarse en lugares que preferiría evitar: clubes nocturnos, callejones oscuros y reuniones con personajes que representan lo peor de la sociedad. A medida que profundiza en la investigación, Howard descubre pistas que sugieren que esta desaparición es solo la punta del iceberg, ya que vamos descubriendo prácticas secretas y perturbadoras, y nos encontramos cara a cara con la depravación que alimenta a las élites de la ciudad. Pero como era de esperar, Backbone es más que un simple misterio. A través de sus personajes y escenarios, el juego critica de manera implícita problemas sociales que tenemos en el mundo real. La desigualdad entre las clases sociales, la explotación de los más pobres y el abuso de poder son temas que están presentes en cada rincón de la ciudad. Este trasfondo social añade profundidad a la narrativa y hace que nos cuestionemos la moralidad de aquellos que están en posiciones de poder. Howard descubre que las élites de la ciudad no solo están al tanto de la corrupción, sino que participan activamente en ella. Estas figuras de poder están involucradas en actividades que desafían toda ética y moral, aprovechándose de sus estatus y sus riquezas para manipular a quienes consideran inferiores. Este elemento en la historia nos muestra una visión cruda y sin censura de cómo el poder absoluto puede corromper hasta el extremo, convirtiendo la ciudad en un lugar donde los débiles solo pueden sobrevivir si se esconden en las sombras. Mientras que nuestro mapache avanza en su investigación, descubre aspectos de la ciudad que han sido ocultos a público, desde experimentos ilegales hasta operaciones clandestinas. Cada rincón de Vancouver guarda un misterio esperando a ser descubierto. Estos secretos no solo afectan a la vida de Howard, sino que también revelan la gravedad de la situación en la que vive, mostrando que el ambiente en el que se desarrolla la historia es tan peligroso como los propios enemigos. A lo largo de su investigación, el mapache conoce una variedad de personajes que representan distintas partes de la sociedad, como por ejemplo individuos desesperados o otros que han hecho pactos con la corrupción para sobrevivir. Cada personaje con el que interactúa tiene una historia única que añade profundidad al panorama general del juego. Estas interacciones nos ayudan a entender o a crear una conexión emocional entre nosotros y el mundo del juego, mostrando cómo la corrupción afecta a cada ciudadano. Supongo que uno de los primeros elementos que llama la atención del título es su estética visual, usando un estilo de pixel art de alta calidad donde se ve un mundo vivo y detallado. A pesar de su apariencia pixelada, los fondos y los escenarios tienen un nivel de detalle que es difícil de ignorar. Es como si cada edificio, cada farol y cada charco tuviera su propia historia. Y en cuanto a jugabilidad, Backbone es principalmente un juego de point and click, lo cual significa que gran parte del tiempo estarás explorando escenarios, hablando con personajes y buscando pistas. Sin embargo, no solo vamos a resolver acertijos. La mecánica de investigación es única porque te permite tomar decisiones y llevar una investigación personal a tu gusto, dándote un poco de libertad para seguir pistas y descubrir los secretos de la ciudad. Aquí es donde realmente nos sentimos como un detective, porque tenemos que pensar, analizar y a veces incluso deducir el próximo movimiento. También tienes que tomar en cuenta que tus decisiones importan, y no solo en el sentido de avanzar la trama. Las conversaciones que tienes, las elecciones que haces e incluso las pistas que decides ignorar tienen consecuencias, ya que el título busca que actúes como un verdadero detective, eligiendo el camino que creas más adecuado. Sin embargo, al final de esas decisiones también reflejan quién eres como jugador y te hacen cuestionar tus propios juicios. Y algo que considero importante es que Howard no es el típico héroe invencible. Es un detective que, como cualquier ser vivo, tiene sus limitaciones y sus miedos. No cuenta con habilidades sobrehumanas ni con armamento especial. Al contrario, a menudo parece frágil y vulnerable frente al peligro. Este enfoque realista hace que sientas empatía por él y lo percibas como un ser imperfecto, alguien con el que es fácil identificarse y entender. Es esta vulnerabilidad la que añade tensión y realismo a la historia, ya que cada decisión y cada paso
caso parecen tener un verdadero peso. Y aunque es un juego de detectives, también explora temas filosóficos y existenciales. Averiguo qué hacer con mi vida. Diablo, qué difícil me la pusiste. La búsqueda de respuestas de Howard lo lleva a enfrentarse con preguntas sobre su identidad, el propósito de su vida y el sentido de la justicia en un mundo injusto. Estos temas añaden profundidad a la narrativa y hacen que reflexionemos sobre nuestra propia existencia y nuestro rol en la sociedad. Y créeme que para pasar este juego, la paciencia y la observación son claves para avanzar en la historia. A diferencia de otros juegos donde los acertijos son más directos, aquí se requiere prestar atención a los detalles y analizar cada escena. Las pistas no son siempre obvias y muchas veces debemos regresar a un lugar para encontrar algo que tal vez habíamos pasado desapercibido. Y sí, les va a pasar más de una vez, se los digo por experiencia. Pero lo que queda claro es que Backbone no es simplemente un juego de misterio, es un descenso a lo más oscuro de la sociedad, en un mundo que, aunque está lleno de animales antropomórficos, se siente tan real como crudo. Lo que hace que este juego sea interesante es cómo transforma una historia aparentemente simple en una reflexión poderosa sobre temas universales: la corrupción, la desigualdad y la moralidad en un sistema roto, pero a través de los ojos de Howard Lotor. Vivimos las consecuencias de la ambición humana, o en este caso animal, y también vivimos la desesperación de quienes no tienen más que su dignidad para aferrarse. Al final, los misterios y los dilemas morales se vuelven personales. Los personajes y el entorno nos absorben hasta el punto en que sentimos la opresión de la ciudad, la amargura de sus secretos y el dolor de los inocentes atrapados en una sociedad desigual. Este juego es mucho más que una serie de pistas que resolver. Es una experiencia que trata de conectar con nosotros en un nivel profundo, dejándonos con una sensación de inquietud y preguntas que perduran mucho después de dejar de jugar. Por eso, Backbone no solo merece la atención de quienes buscan una buena historia, sino también de aquellos que desean ser desafiados emocionalmente. En este juego, cada detalle y cada decisión nos recuerda que a veces el verdadero terror no radica en los monstruos o en la fantasía, sino en los actos de quienes tienen el poder y el control sobre la sociedad. Tal vez sea esta crudeza y honestidad lo que convierte a Backbone en un juego que todos deberían experimentar, aunque solo sea para descubrir que detrás de cada misterio siempre hay una verdad aún más perturbadora. Sí, lo sé, está muy interesante el juego, al igual que los videos que se te están mostrando en pantalla. Te recomiendo que los veas, créeme que no te vas a arrepentir.